este tema, la conferencia matutina tuvo dos momentos relevantes. El primero por parte del canciller mexicano Marcelo Ebrard Causabón, que precisamente señaló cuánto dinero se gastó en los insumos que vinieron de China hacia México. También respondió una pregunta malintencionada con jiribilla por parte de la prensa carroñera, que es precisamente: ¿China nos estafó? Vamos a aclarar bastantes cosas, porque ante la llegada de los insumos provenientes de China a México surgen las dudas. ¿Cuánto se pagó? ¿Cuántos insumos más van a venir? Si México es un productor de insumos, un exportador de insumos, ¿por qué estamos comprándole a China y por qué no a Estados Unidos y a otros países? Y surgieron entre los chayoteros teorías conspirativas que no van ni al caso. Si bien la pregunta de la chayotera que cuestionó al canciller mexicano es algo inverosímil, hay que darle la debida importancia, porque muchos medios usaron este tema malintencionado para golpear al presidente. Y es que el tema está sobre la mesa. ¿China estafó a México? Vamos a responder este planteamiento que se hizo en la conferencia matutina con la respuesta oficial del gobierno mexicano. No con lo que creo yo, sino con lo que dijo el propio canciller Marcelo Ebrard. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la conferencia matutina del día de hoy para darle sus respectivos periodicazos al Universal, al Reforma y a Carlos Loret de Mola. Vamos a ver las siguientes notas periodísticas en donde precisamente se muestra lo siguiente: cómo El Economista se prestó, fue uno de los medios que se prestó a esta tergiversación de información, ¿no? Dice: a un costo mayor, México recompra insumos a China. Hay que prestar muchísima atención, porque a primera vista tú pensarías que China nos estafó. ¿Cómo es posible que nosotros fabricamos esos cubrebocas, se los mandamos a China cuando estaba la pandemia, que todavía no fue declarada pandemia, en febrero, en el mes de febrero, y precisamente nosotros nos quedamos sin insumos? Es bastante lógico, según los chayoteros, que nosotros no hubiéramos mandado los cubrebocas, pero para eso hay una respuesta muy coherente. El canciller Marcelo Ebrard señaló que de no haber sido así, México obviamente se hubiera ganado un enemigo muy poderoso. ¿Y para qué quieres enemigos en estos momentos, cuando lo que más se necesitan son aliados? Además, que no se tenía en cuenta, obviamente en ese momento, ningún país tenía en cuenta a qué grado iba a llegar la pandemia, ¿no? Eso es en primera instancia. Vean qué medios se prestaron a la tergiversación de este tipo de información, ¿no? Carlos Loret de Mola obviamente lanzó el mismo cuestionamiento: no tenemos cubrebocas y guantes porque México se los vendió a China en febrero, cuando ya se sabía de la pandemia, ¿no? Aquí se habla malintencionadamente, Carlos Loret de Mola habla malintencionadamente para decir: uy, el presidente, qué tonto, ahora está comprando los insumos más caros. Y es que el martes a las 9 de la noche llegó precisamente este abastecimiento de insumos que era menester para el pueblo mexicano. Aquí también entran las teorías conspirativas sobre que China nos revendió el producto, que China precisamente envía sus insumos con una enfermedad más fuerte. Puras tonterías que no tienen sustento, que no tienen fundamento, pero que el presidente respondió esta conferencia matutina. Vamos a ver cuál es la respuesta del canciller mexicano. Sí, me salté.
Buenos días, secretario. Preguntarle si nos pudiera aclarar el punto precisamente de el déficit que se está teniendo, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, si se pensó en algún momento que no se debió tal vez vender de más, nada más para aclarar el punto, a China en febrero cuando pues estaba en el punto álgido, eso se entiende, pero si en algún momento pensaron que debieron tener algunas reservas en México para no llegar a este punto, y preguntarle ¿cuánto más caro se está adquiriendo este tipo de insumos ahora que, bueno, pues están adquiriendo pues en una especie de recompra a China? Si pudiera aclararnos este punto, por favor. No, a ver, no tiene nada que ver con una recompra. A ver, explico tu punto. Sí vi la nota de creo que fue de Loretti, de alguien más. Una nota, ¿no? De Economist, perdón. Explico. México es el 8º exportador del mundo de equipo y productos médicos. Si México en febrero hubiera tomado la decisión de cerrar la exportación, porque ni modo que digas, a ver, no vamos a exportar a China, nada más. Primero, no tendríamos hoy este tráfico aéreo. No habría ventiladores adicionales si hubiésemos tomado una decisión de esa naturaleza. Pero además habríamos entrado en conflicto o habríamos provocado un inmenso impacto tanto hacia el exterior, porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción. Si tú tomas una decisión de esas, en una crisis, y dices, nadie va a exportar porque yo lo necesito en el futuro, en ese momento México se convierte en un país en donde nadie va a invertir, porque no eres confiable. Pues, ¿para qué voy a poner una planta para hacer una parte o un insumo si un día me lo vas a suspender? Entonces, en ese momento lo que haces es que México deja de ser un país confiable para la exportación, lo cual habría tenido un impacto estructural. Si recordamos, en el mes de febrero estábamos por terminar la negociación de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Eso sería, una medida de esa naturaleza sería, yo diría, por señalártelo así, casi suicida. Bueno, eso en lo económico. En lo médico, si nosotros hubiésemos prohibido que alguien comprara, el gobierno chino no compró, sino particulares, que alguien comprase algún producto en México, pues entonces en lo médico lo que harías es que México ahorita no tendría suministros. Sería un país que por su actuación no merecería la cooperación internacional. Entonces el costo habría sido muchísimo más alto. Y finalmente, recompra, por supuesto que no, son productos muy distintos. Lo que estamos adquiriendo el día de hoy es lo que necesitamos para reforzar la capacidad del sistema de salud. Todos los países del mundo están comprando. Desgraciadamente, como dije hace un momento, pues todos al mismo tiempo, o casi. ¿Quiere decir que nadie en el mundo tiene capacidad de previsión? ¿Estaremos todos los gobiernos al mismo tiempo equivocados? O más bien lo que hay que asumir es que la pandemia ha crecido más allá de lo que se podía prever en febrero. Entonces yo creo que la respuesta es obvia. Hemos aumentado todos los países su capacidad de respuesta, pero el hecho que sea al mismo tiempo dificulta el abastecimiento y suministro. ¿Qué es lo que cuenta ahí? Cierro mi comentario. ¿Cuál es el prestigio y la capacidad, el respeto que tiene cada país en el ámbito internacional? En la medida que México ha sido coherente con la cooperación, pues hoy tiene cooperación, cosechas lo que siembras. Bueno, en esta situación, es una por cada perdón, nada más preguntarle cuánto más puede incrementar en una situación así, y nada más permítame pronto con el tema si ha mantenido comunicación. Bueno, ahí la chayotera traía esa intención de decir China estafó a México. ¿Escucharon la respuesta? Esto se debe a que hay relaciones, sí, o sea, hay un tratado de libre comercio. Estados Unidos no puede abastecer a México de insumos. Inclusive el propio Estados Unidos le pidió la ayuda a México para poder abastecer de insumos a su propio país. ¿Por qué? Porque está más cerca. Por otra parte, el tema de China es punto y aparte, porque China acaba de reabrir sus fábricas precisamente para abastecer a los países que lo necesiten. En este caso es México. Y sí, efectivamente, si prestaron atención a la conferencia matutina,
te vas a dar cuenta que no solamente le pidió ayuda a China, sino a todos los países que están pasando por esta situación. Por otra parte, hace total énfasis en la relación bilateral que tiene México con Estados Unidos. Es decir, Marcelo Ebrard está en un plan de negociación, está en un plan de no confrontarse ante las naciones. Es ridículo que la prensa chayotera no tenga conocimiento de que México no se puede estar peleando con todos los países o ponerse a los guamazos. O hay que ser muy tontos, o son tontos, así nacieron, por no decir otra palabra, o se hacen tontos. Por eso quedan como perplejos y además queda evidenciada la mala intención que tenían con este comentario, que precisamente se suscitó en la conferencia del doctor Hugo López-Gatell. O sea, lo que el doctor les dijo lo transformaron a una realidad equívoca. Por eso señalaba el presidente Andrés Manuel López Obrador que el pensamiento lo tienen obnubilado, ¿no? Entonces decimos que México efectivamente sí tiene buenas relaciones, sí no se está ocultando el gasto, también hay que decirlo, porque los medios tradicionales están diciendo eso, argumentan que el gobierno mexicano está ocultando cuánto se gastó en insumos, un argumento falaz que se derrumba cuando el propio INSABI va a dar las cifras totales de todo este gasto que se hizo para insumos, para hacerle frente a este problema a nivel mundial que se está suscitando ahora en México. El presidente está tomando las medidas correctas, por eso el presidente señaló esta conferencia, quisieran que fracasara el gobierno del presidente Andrés Manuel. ¡Qué mala leche son! Pero aquí está Iber para desmentirlos. Dale manita arriba, comparte con todos tus amigos y suscríbete si crees que es necesario suscribirte, porque las noticias llegan gratis todos los días aquí con un flujo continuo en Iber Alejandro. Muchísimas gracias, dale like, comparte y suscríbete para que llegue a más personas.